la serie del estudio del Sermón del Monte, enfocándonos en el versículo 4 del Evangelio según Mateo, capítulo 5. Pero antes de leer el texto, quisiera compartirles las siguientes palabras. Muchos aquí presentes son padres, y ustedes saben más que yo cuán gozoso es el impartir consolación cuando sus hijos están experimentando dolor o algún sufrimiento. Ahora, el gozo no es solo de los padres que consuelan, el gozo también lo experimenta el hijo que está siendo consolado. Es decir, el gozo es mutuo. Entonces, los que son padres, si ustedes siendo padres imperfectos, se gozan al consolar el sufrimiento de sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial se gozará impartiendo consolación a cada uno de sus hijos? ¿Y cuánto gozo sentiremos nosotros, sus hijos, al recibir su consuelo? Ahora, al momento de leer el Sermón del Monte, debemos considerar de gran importancia la correcta interpretación de este sermón, puesto que existen muchas posiciones al respecto, las cuales entregan una interpretación alejada del verdadero significado de este sermón. Hoy seguiremos exponiendo la posición correcta, la cual confirma que este sermón va dirigido exclusivamente a todos los súbditos del reino de Dios, es decir, a los cristianos de todas las épocas, enseñándonos que los creyentes somos y debemos ser tal cual como nos lo muestra el Señor aquí en este sermón, indicándonos el verdadero carácter cristiano. Como acabo de mencionar, este sermón, aunque es predicado en medio de multitudes, va dirigido exclusivamente a los escogidos del Señor, como lo podremos notar en el transcurso del estudio de este sermón. Dicho esto, los invito a que se coloquen en pie y leamos el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12 para entrar en contexto. Mateo 5, del 1 al 12. Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Pueden tomar asiento. Como acabamos de ver, cada una de las bienaventuranzas y sus respectivas promesas se encuentran en un mismo paquete, es decir, no están separadas unas de otras, sino que están relacionadas entre sí y todas a la vez son dadas al creyente. Aquí el Señor no está haciendo una clasificación de cristianos, es decir, no está diciendo que existen el grupo de cristianos que son los mansos y otro grupo perteneciente al grupo de los limpios de corazón. No,
Él aquí nos está enseñando el carácter del cristiano a lo largo de todo este sermón. Como podemos notar también, cada bienaventuranza está acompañada de una promesa. Estas promesas pueden ser o son de carácter escatológico, porque en su mayoría están escritas en verbos futuros, a excepción del versículo 3 y 10, que se encuentra en tiempo presente. Y esto se debe, mis hermanos, a que en el lenguaje escatológico se usa esta forma de transmitir el mensaje. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos a los profetas entregando profecías al pueblo en verbo tiempo presente, e incluso como si esto ya hubiese ocurrido, hubiese pasado. Pero tales profecías se cumplieron años más tarde. Y mis hermanos, ¿cómo no aprovechar el momento para mencionar la mayor profecía de todas, que se encuentra en Isaías 53, versículos del 3 al 5, y leo para todos. Isaías 53, versículos del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Aquí notamos que el profeta habla como si tal acontecimiento hubiese ocurrido ya en su tiempo, es decir, en el momento en que estaba entregando el mensaje. Pero solo 750 años aproximadamente de haber sido profetizada, esta profecía la cumplió nuestro Señor Jesucristo. Este lenguaje escatológico es algo así como ya, pero todavía no. Entonces, con base a esto, podemos afirmar que las promesas que acompañan a cada una de las bienaventuranzas se nos entregan en tiempo presente, pero de forma parcial. ¿Cómo así? Permítanme explicarles con el siguiente ejemplo. Cuando estamos pasando alguna situación difícil, tratamos de conseguir alivio por medio de la oración y la meditación de la palabra del Señor. E incluso nos acercamos a nuestros hermanos en la fe para que estos nos den palabras de aliento. Es decir, echamos mano de los medios de gracia, lo cual nos trae consolación. Sin embargo, mis hermanos, sabemos que mientras estemos en este mundo caído, sufriremos. Pero esta realidad nos lleva a meditar y a guardar aquella esperanza venidera, donde todo será perfecto y en donde no habrá sufrimiento alguno. Será hasta entonces y solo entonces cuando dichas promesas se cumplan en nosotros de manera completa y perfecta. Ahora, si bien es cierto que las bienaventuranzas son promesas, de manera implícita el Señor nos está mostrando que también son imperativos. Es decir, Él nos está ordenando a que seamos tal cual. ¿Por qué? Porque si somos cristianos, debemos ser tal cual lo está describiendo el Señor aquí. Todas estas bienaventuranzas son dadas al creyente por causa del reino. Es decir, solo están dirigidas a aquellos que viven por y para el reino de Dios. Es decir, la razón por la cual el Señor entrega el sermón, este sermón del monte, es por causa del reino de Dios y son dirigidas a aquellos que aguardan la esperanza de la vida eterna. Culminada esta breve introducción, demos inicio al estudio del texto de hoy. Y leo nuevamente para todos Mateo 5, pero el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Esta bienaventuranza, mis hermanos, no es algo nuevo que el Señor haya dicho, no es algo nuevo que el Señor no haya dicho antes. El Señor ya lo había expresado en el Antiguo Testamento. Y se lo voy a compartir en el texto de Isaías 57:15, que dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. En esta última parte que acabamos de leer, encontramos, por ejemplo, un paralelo con Mateo 5:3, cuando dice: y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Esto es un paralelo con Mateo 5:3. ¿Por qué? Porque Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el segundo paralelo que encontramos aquí en el texto es: y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto es un paralelo con Mateo 5:4, que dice, que es el texto que vamos a estar estudiando: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Podemos notar primero que dice espíritu de los humildes en Isaías, y en Mateo dice bienaventurados los pobres en espíritu. Este texto ya lo estuvo enseñando el pastor Edwin el domingo pasado. Y el segundo paralelo dice para vivificar el corazón de los quebrantados. Y el pasaje de Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, vamos a mirar de una forma general todos los términos griegos que se usan para las palabras bienaventurado, lloran y consolación. Estos términos griegos que se utilizan en este texto son muy interesantes. Por ejemplo, el término griego que se utiliza para bienaventurados es makarios, que nos entrega la idea de que alguien es supremamente bendecido, como también significa dichoso y feliz. Hagamos un recorrido rápido por algunos textos del Nuevo Testamento, porque son muchos, donde aparece el término makarios. Por ejemplo, Mateo 16:17, leo para todos. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Podemos decir: supremamente bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, o dichoso eres, Simón, hijo de Jonás. El otro texto lo encontramos en Romanos, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Feliz, dichoso aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Supremamente bendecido es el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y el último texto que les quiero compartir es Apocalipsis 19:9, que dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Supremamente bendecidos, felices, dichosos, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Otros textos no los estaremos leyendo por cuestiones de tiempo, pero se los comparto a quienes están tomando apuntes. Son Mateo 24:46, Lucas 1:45, Lucas 7:23, Lucas 11:28, Juan 13:17, Juan 20:29, Hechos 20:35 y Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 11. Ahora, el término griego que se utiliza para lloran o llorar es penseo. Este término griego nos entrega la idea de una fuerte aflicción, una tristeza que sentimos cuando fallece un ser querido o cuando éste se va muy lejos por muy largo tiempo.
Es un dolor que va más allá de lo físico. Es un dolor que viene de la misma alma, del mismo espíritu. Tal término lo encontramos en textos como Mateo 9:15, y leo para ustedes. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Aquí el término griego que se utiliza para luto es penseo. Y sabemos que cuando alguien guarda luto es porque algún familiar muy querido falleció. Y miramos cómo termina el texto. Y entonces ayunarán. Sabemos que ayunar es una muestra de aflicción y dolor, esperando consolación. El otro texto donde encontramos este término penseo, que es para llorar, es Marcos 16, versículos 9 y 10. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Aquí la palabra griega para tristes es penseo. ¿Por qué los discípulos estaban tristes? Porque hasta ese momento ya era el tercer día de haber muerto el Señor Jesucristo, pero ellos no estaban enterados de que había resucitado. Por esta razón sentían esta tristeza. Sentían esta tristeza que es el término griego que nos dice que es una fuerte aflicción, una tristeza que sentimos cuando fallece un ser querido. Y el último término, mis hermanos, griego, que miraremos en el texto para consolación, es parakaleo. Y aquí nos detendremos un poco. Parakaleo es una de las palabras griegas más antiguas y con mayor significado. Su composición para, que significa junto a, y kaleo, que significa llamar, entrega por lo menos 5 connotaciones. La primera de ellas es avivar una llama. Parakaleo muestra la idea de una persona tranquila y paciente soplando para avivar brasas que se están apagando. La segunda connotación que encontramos en el texto es un llamado pidiendo consuelo. Parakaleo muestra la idea del llamado lloroso que hace un niño asustado por la noche, pidiendo la atención y el consuelo de su padre. La tercera connotación es un llamado a un médico, es decir, muestra la idea de alguien herido, llamando a un médico para que ponga un hueso en su lugar o vende la herida. La cuarta connotación es estabilizar las tropas, es decir, muestra la idea de un oficial militar que en el fragor de la batalla puede calmadamente animar, exhortar y estabilizar las tropas asustadas. Y la quinta y última connotación es la defensa en un caso. Parakaleo muestra la idea del abogado defensor apelando al juez en favor de su cliente. Mis hermanos, no es coincidencia que este término griego, parakaleo, derive del otro término griego, parácletos, que significa consolador, abogado e intercesor. Este término griego lo encontramos 5 veces en el Nuevo Testamento y solo es usado por el apóstol Juan. Tales versículos son Juan 14:16, Juan 14:20, Juan 15:26, Juan 16:7, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Pero solamente estaremos leyendo 2 textos. El primero es Juan 14:16, que dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Allí la palabra griega para consolador es paráclitos. Y el otro texto es Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado, paráclitos,
tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, con base a las 5 connotaciones que acabamos de leer, que nos entrega el término griego parakaleo, que es el término que se utiliza para consolación o consolar, podemos afirmar que Cristo es quien nos aviva cuando nuestra fe parece menguar. Recordemos cuando Él le dijo al apóstol Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo, pero el Señor había rogado por Pedro para que la fe de Pedro no faltara, no le faltase. Cristo es quien nos consuela cuando nos encontramos sumergidos en la tristeza. Cristo es quien sana las heridas de nuestro corazón. Cristo es quien nos anima y nos llena de aliento cuando sufrimos por causa del reino de Dios. En la Biblia tenemos muchísimos ejemplos al respecto. Cristo es quien nos defiende cuando nuestros enemigos, es decir, Satanás y nuestro propio pecado, nos acusan ante el Padre. Cabe aclarar y mencionar, mis hermanos, nuevamente, que todas estas promesas que encontramos en el Sermón del Monte, y no solo promesas, sino también aquellos imperativos, es exclusivo para el reino, para los cristianos, para los creyentes. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque actualmente estas bienaventuranzas, más que todo, se les comparten a personas incrédulas. Es un error. ¿Por qué? Porque estas promesas, estas bienaventuranzas no son para los incrédulos. Todo este Sermón del Monte va dirigido exclusivamente para el reino de Dios. ¿Cómo puedo decirle yo a un creyente, a un incrédulo, tú eres la luz del mundo o tú eres la sal de la tierra? Eso es imposible. Entonces tengamos mucho cuidado al momento de compartir estas bienaventuranzas con las personas que son incrédulas. Es decir, para decirle que para que esas bienaventuranzas y todo lo que se encuentra en el Sermón del Monte, para que se aplique a esa persona incrédula, tiene que arrepentirse de su pecado y de esta manera todo esto aquí aplica para esa persona. Ahora, se estarán preguntando por qué les comparto la terminología griega utilizada en este texto. Pues el motivo es para que entendamos que el griego, más exactamente el griego koiné, que es originalmente como está escrito en el Nuevo Testamento, utiliza diferentes terminologías para cada caso en particular. En cambio, nuestro idioma español utiliza una sola palabra para distintas situaciones. Por ejemplo, no es la misma tristeza que sentimos cuando fallece un ser querido, que estar tristes, por ejemplo, porque no aprobamos el examen de admisión a la universidad. En español se usa la misma palabra, tristeza, pero son connotaciones totalmente distintas. En cambio, en el griego no ocurre así. Por ejemplo, en Lucas 13:28 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros seréis excluidos. En este texto se utiliza el término griego klaudomos para llanto, es decir, este término nos entrega la connotación de una lamentación y un remordimiento de conciencia por no haber hecho lo correcto. Es una connotación totalmente distinta a la que nos entrega Mateo 5:4, que es el texto que estamos leyendo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Como podemos darnos cuenta, son distintos términos griegos para cada ocasión en particular. O sea, los griegos utilizan esta forma de transmitir el mensaje. Todo esto, mis hermanos, nos debe animar a profundizar más en el estudio serio de la palabra de Dios y así comprender qué nos está enseñando el texto. Todas estas son herramientas que nos utilizan a tener una mayor comprensión de la interpretación del texto que estamos leyendo. Dicho esto y teniendo un panorama un poco más amplio de la idea, veamos qué nos está diciendo el Señor en Mateo 5:4, y nuevamente lo leo para todos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este texto
no nos está entregando aquella idea de sufrimiento que viene por buscar las cosas de este mundo. Pregunto, ¿cuál es la gran búsqueda del ser humano? El ser feliz, a cualquier coste. Podemos observar cómo muchos se desgastan día a día tratando de alcanzar esa tan anhelada felicidad. Estas personas piensan que la felicidad es la ausencia de problemas y llegan a confundirla con placeres vacíos y efímeros que ofrece este mundo caído. Ahora, alguna persona puede tenerlo todo y carecer de problemas. Sin embargo, seguirá siendo una persona infeliz. Y es en este punto donde el engaño del pecado aparece, ofreciendo supuesta felicidad. Pero la realidad es que conduce siempre a la desdicha. Como expresó alguien alguna vez, muchos dicen que fue John Piper, el pastor John Piper, pero no encontré la fuente que lo asegurara. De pronto alguien sí lo sepa. Pero la frase es certera y dice lo siguiente, abro comillas: el pecado es la falsa promesa de felicidad. Cierro comillas. Y aquí quiero hacer especial énfasis debido a que tristemente muchos cristianos están buscando su felicidad fuera de Cristo. Qué contradicción, ¿no? Algunos lo hacen asistiendo a conferencias dictadas por entrenadores, coach o gurús, quienes enseñan estrategias en cómo ser felices. Otros adquieren libros de autoayuda, gastando así tiempo y dinero, pero a la final todo esto no sirve para nada. Respecto a esto, permítanme citar algunas notas del profesor danés y doctor en psicología de la Universidad de Aalborg. Él se llama Svein Brinkmann, quien afirma acerca de los libros de autoayuda, basado en una investigación que él mismo realizó, titulado Manténgase firme, resista la locura de la superación personal. Y él aquí asegura que los textos de autoayuda generan problemas de ansiedad, narcisismo y hasta depresión. Dice él, abro comillas, los libros de autoayuda son un síntoma de ese problema, es decir, el egoísmo del hombre, ya que estos libros le dicen al lector que pueden arreglar sus problemas sin la necesidad de ayuda o relaciones humanas. La gente se vuelve infeliz cuando no puede vivir de acuerdo a las expectativas que plantean estos libros y se culpa a sí misma. Y por supuesto, esto las deprime mucho más. Dice él, ¿por qué mirar en tu interior es muy mal consejo? Él mismo responde, porque no todas las respuestas se hallan ahí. Muchas veces podemos aprender de otras personas y necesitamos mirar afuera, es decir, a nuestras relaciones y nuestros compromisos con otras personas. Nuestros sentimientos no son una guía confiable para las preguntas éticas. Muy interesante lo que dice él aquí. Nuestros sentimientos no son una guía confiable para las preguntas éticas y existenciales en nuestra vida. Cuando yo leí esas líneas personalmente, me acordé lo que dice el profeta Jeremías. El corazón es engañoso, mentiroso y perverso. Es interesante que un doctor en psicología diga eso. Estos libros producen en la persona narcisismo, sigue diciendo él, porque la mayoría de libros instruyen al lector en cómo amarse. Desesperación, porque es imposible cumplir todos los sueños. Y depresión, cuando alguien está exhausto de la constante superación personal. Cierro comillas. Personalmente pienso que este profesor, quien es incrédulo, tiene una mejor cosmovisión del hombre que muchos que se hacen llamar predicadores. Mis hermanos, ¿qué contraste encontramos aquí? Mientras el mundo dice que la felicidad se encuentra en la ausencia del sufrimiento, el Señor nos dice que la felicidad la encontramos en el sufrimiento. Recordemos el término griego que ya estuvimos viendo anteriormente que se utiliza para bienaventurados, el cual es Macarios,
que literalmente significa felices o dichosos. Ahora, nos está diciendo el Señor que seamos masoquistas y busquemos situaciones que nos pongan a sufrir para ser felices. Absolutamente no. Estoy persuadido por la misma escritura que el Señor se está refiriendo a aquellos que sufren, se lamentan y lloran por causa de su propio pecado, el cual provoca una gran tristeza por aquella incapacidad propia de vencerlo por sí mismo y porque saben que están ofendiendo al Señor con su pecado. Y es aquí donde viene la promesa de Mateo 5:4 que dice, y podemos decir, felices los que lloran, reconociendo su propio pecado, porque ellos serán consolados. También puedo afirmar que este texto se refiere a aquellos creyentes que están sufriendo persecución de cualquier índole por causa de su fe en Cristo. Esta promesa también es para ellos y dice, felices los que lloran, que son perseguidos por causa de su fe, porque ellos serán consolados. Respecto a esto, veamos un ejemplo bíblico muy puntual, es decir, el ejemplo del apóstol Pedro, que encontramos en Mateo 26, capítulo 75, y leo para todos. Entonces se acordó de las palabras de Jesús, Pedro, se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí podemos ver que el pecado que cometió Pedro contra el Señor le provocó una gran tristeza y un gran sufrimiento. Es decir, Pedro estaba reconociendo su propio pecado, lo cual nos indica que en Pedro hubo un arrepentimiento verdadero. A diferencia de Judas, que ya sabemos, quien también pecó contra el Señor. Pero Pedro fue restaurado y consolado, pero Judas fue dejado en su perdición. Aquí estamos viendo que la promesa fue para Pedro, pero no para Judas. Lo del arrepentimiento genuino en Pedro lo vemos en el texto de Juan 25, 15 y 17. Tengamos en cuenta de que Pedro negó al Señor públicamente, entonces su restauración y su consolación también tenía que ser pública. Recordemos que la restauración, después de la restauración viene el consuelo. El texto que no estaremos leyendo, pero es el texto cuando el Señor ya había resucitado, estaba reunido con los discípulos y ahí estaba presente Pedro, cuando el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y esto se repitió 3 veces. Hermanos, aquí estamos viendo 3 cosas en Pedro. En él hubo arrepentimiento genuino. 2, la restauración de Pedro. Y 3, el cumplimiento de Pedro de la promesa, bienaventurados. O sea, la promesa en Pedro se cumplió cuando dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Es decir, por él haber reconocido su propio pecado, fue consolado. Ya como conclusión, mis hermanos, las bienaventuranzas son profecías entregadas por los profetas del Antiguo Testamento, cumplidas parcialmente en el Nuevo Testamento. Recordemos el ya, pero todavía no. Y se cumplirán de manera perfecta en la eternidad. Ahora, ¿dónde encontramos que esta promesa se cumplirá de manera perfecta en la eternidad? Mateo 5:4, que es bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, es un paralelo de aquella promesa que encontramos en Apocalipsis 21:2-4. Y leo para ustedes. Apocalipsis 21, del 2 al 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí viene la promesa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Ya para finalizar, mis hermanos, quiero hacer mención de una reflexión, de un fragmento del pastor J.C. Ryle, que dice así, abro comillas, ¿qué si tu corazón está bien con Dios, pero aún así está presionado con la carga de aflicciones terrenales? ¿Qué si el temor a la promesa lo está zarandeando de un lado a otro y parece que lo va a vencer? ¿Qué si día tras día lo abruma algún dolor físico? ¿Qué si súbitamente se ve obligado a dejar de trabajar a dejar de trabajar debido a una enfermedad y tiene que estar inactivo y no hacer nada? ¿Qué si la muerte ha visitado su hogar y se ha llevado a su Raquel, a su José o a su Benjamín y ha quedado solo, agobiado por el dolor? ¿Qué si le ha sucedido algo de esto? Y termina la frase, en Cristo sigue habiendo consolación. Cierro comillas. ¿Estamos sufriendo por nuestro propio pecado o el de los demás? Acerquémonos al Señor confiadamente y así recibiremos consolación de su propia mano. Amén. ¿Hay tiempo para preguntas? Preguntas, aportes, comentarios, objeciones. ¿Quién alzó la mano primero? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una pequeña pregunta aquí en el versículo que usted nos ha enseñado hoy. Mateo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo. Usted ha enfocado ese consuelo con el pecador, personas que cometen pecado, los cristianos que se arrepienten, Dios los consuela. Pero también, ¿cómo se podría de pronto enfocar que también nosotros los cristianos vamos de pronto debido a la persecución, también vamos a sufrir de pronto tristeza, angustia, aflicciones? Pero también se podría enfocar ese texto ahí de que nosotros por causa de eso, como lo dice el versículo 10, donde bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Viene de pronto enfoco la pregunta. Nosotros los cristianos muchas veces también recibimos aflicciones, nos entristecemos por causa del reino de Dios. ¿También podemos recibir ese consuelo? Claro que sí. Como decía al principio, todas las bienaventuranzas están unidas entre sí, no están una separada de la otra. Todas están relacionadas entre sí. De hecho, esa pregunta, la que usted está formulando, me vino a la mente aquella situación de Pedro, del apóstol Pablo, perdón, cuando él estuvo visitando Jerusalén y lo querían matar porque vino a predicar, a visitar el templo de Jerusalén. El apóstol Pablo, en su cuarto, o más bien en la cárcel, porque en ese momento estaba prisionero, se le apareció el Señor Jesucristo y le dijo, ten ánimo, Pablo. Ahí está recibiendo consuelo Pablo de parte del Señor. Pero lo aquí curioso, dice, algunos podrían decir, ten ánimo, Pablo, tranquilo. El Señor le dice, ten ánimo, Pablo, porque así como has testificado en Jerusalén, también tienes que ir a Roma. ¿Qué consuelo es el del Señor? Uno dice, pero wow, qué consuelo. Pero esa es la manera del Señor de consolarnos. Entonces sí, ese texto, versículo 4, también se aplica para los que están siendo perseguidos por causa del reino. Como decía al principio, toda la bienaventuranza es una sola cosa. Yo lo que quería preguntar era si uno a veces tiene un acto de contrición y una amargura de espíritu sin necesidad de botar lágrimas, también cabe en ese versículo. Sí, claro. No necesariamente la tristeza se expresa por medio de lágrimas, porque puede haber una tristeza
Podemos, por ejemplo, ver el ejemplo de Pablo y Pedro y Judas. Supuestamente Judas se arrepintió, pero vemos el texto que no fue un arrepentimiento, sino que fue un remordimiento de conciencia. Entonces podemos decir que la tristeza no solamente se tiene que expresar por llanto, solamente se puede expresar por tristeza. Pero tengamos en cuenta que esa tristeza que provoca en nosotros no es una tristeza superficial, es una tristeza provocada, como decía yo en la enseñanza, por nuestro propio pecado, porque sabemos que estamos ofendiendo al Señor, o por, como decía acá el hermano, que estamos recibiendo persecución de cualquier índole. No necesariamente tenemos que ser asesinados, sino que simplemente en el trabajo que te despidieron a ti por ser cristiano, ya eso es una persecución. Entonces no necesariamente la tristeza se demuestra por medio de lágrimas. No sé si hay otra pregunta, otro aporte. Bueno, entonces oremos para culminar.